Vamos a empezar viendo qué materiales necesitamos para trabajar este tipo de botones. Lo primero que necesitamos es un aro para dar forma al botón. Aquí tenéis varios aros de cortina que se pueden encontrar en ferreterías o bazares, algunos de plástico y otros de metal. Originalmente se hacían con aros de metal, pero bueno, hoy en día podemos utilizar el material que queramos. Estos aros vienen en diferentes diámetros y podemos elegir el que más nos convenga. Luego necesitamos una tela para cubrir el aro. Podemos utilizar en principio cualquier tela, pero teniendo en cuenta que las telas demasiado gruesas se pueden hacer un poco difíciles de coser y aparte como tenemos que fruncirlas pueden abultar mucho. Entonces yo recomiendo utilizar telas de algodón como las que se usan para el patchwork o un poquito más gruesas como por ejemplo una loneta, y pueden ser lisas, pueden ser estampadas. Originalmente se utilizaban telas de lino generalmente sin teñir, aunque también hay botones de la época teñidos de colores para hacer conjunto con la prenda con la que iban, sobre todo teñidos de negro para los trajes de luto. Entonces lo siguiente que necesitamos es un hilo para coser este botón. Para la parte de atrás del botón, que probablemente no se va a ver en absoluto, yo utilizo un hilo de coser normal, que puede ser de un color que vaya con la tela o un color contrastante, porque como os digo, lo más probable es que no se vea. Sin embargo, para la parte de delante del botón, en el que sí va a ser visible el hilo, puedo utilizar el mismo hilo de coser puesto doble para que resalte un poquito, o bien un hilo un poco más grueso como puede ser un hilo de bordar perlé número 12 como este caso, número 8, pues un número 5. Y necesito por supuesto agujas para estos hilos, ¿no? Agujas del grosor adecuado. Lo siguiente que necesitamos es un patrón de cartón para cortar la tela a la medida necesaria. No es imprescindible porque siempre podemos trazarlo y cortarlo a ojo, pero nos ayuda mucho para hacer varios botones de la misma medida seguidos para no tener que hacerlo a ojo cada vez. Esto es muy práctico. Y lo último que vamos a necesitar es un poco de relleno para el botón. Aquí tengo guata o floca sintética, pero si no tenemos no pasa nada porque siempre podemos sustituirlo por un trocito de lana un poco gruesa que pondremos así en forma de espiral. Lo primero que vamos a hacer es cortar la tela. Ese tipo de botones va muy bien para aprovechar trocitos de telas que tengamos por ahí, entonces con este trozo que me ha sobrado de otro proyecto voy a sacar un trozo para hacer el botón. Entonces lo que tengo que recortar es un círculo que tenga aproximadamente el doble del diámetro del aro. Esto lo podría hacer a ojo, o sea, lo primero es buscar qué parte de la tela me interesa, encuadrar, ¿vale? Por ejemplo, me gustan estas hojitas que hay por aquí. Podría hacerlo a ojo si no tengo patrón, si pienso que esto es el centro, pues esta distancia de aquí a aquí, el doble, vendría más o menos por aquí, ¿no? Vale. En lugar de trazarlo a mano, como ya tengo mi patrón hecho, pues lo voy a utilizar. He dicho que tiene que venir por aquí. Coloco ahí mi patrón y trazo alrededor. Una vez que lo tengo trazado, lo voy a recortar. Para que os hagáis a la idea, este aro que estoy utilizando tiene 28 milímetros de diámetro. Una vez cortada la tela, voy a coser una línea de puntadas alrededor del borde. Entonces, más o menos a mitad de distancia entre el aro y el borde, voy a empezar a coser. Lo hago con un hilo de coser puesto doble, al que le echo un nudito al final. Y voy trabajando de esta manera, haciendo puntadas pequeñas y regulares. Cuando estoy llegando al final, tengo que terminar saliendo por la parte de delante de la tela.
Pues ahora estoy lista para poner dentro el aro y fruncir la tela. Ahí tenemos el primer fruncido. No voy a tirar todavía mucho porque quiero ponerle el relleno dentro. Entonces cojo un poquito de guata, realmente muy poquito, o bien, como os decía antes, si no tenéis guata, un trocito de lana así enrollada también puede valer. Y lo pongo dentro. Ahí. Entonces ahora sí que voy a tirar. Ahí. Vale, este es un primer fruncido y ahora lo voy a reforzar haciendo una segunda vuelta de puntadas. Una vez que he completado la segunda vuelta, ahora voy a hacer una serie de puntadas largas de un lado a otro para seguir estirando la tela. Entonces, he salido aquí, vengo enfrente, tiro y me vuelvo a meter por donde salí para reforzar esta puntada. Y ahora voy a hacer una serie de puntadas que van a cruzar por encima de esta. Entonces giro un poquito, me vengo aquí al lado, vengo aquí enfrente, ¿vale? Y voy haciendo así siempre de un lado a otro, pero girando un poquito. Ahora voy otra vez al lado de allá, tiro, vengo enfrente y voy siguiendo así, siempre tirando del hilo hasta conseguir estirar bien toda la tela. Una vez que tengo la parte de atrás bien asegurada y la tela bien tensada, puedo pasar a la parte de delante. Lo podría hacer utilizando este mismo hilo, pero personalmente quiero utilizar un hilo de color y que se vea un poquito más. Entonces voy a rematar este hilo y cambiar a un perlé número 8. Remato pasando varias veces por debajo de los otros hilos, corto y vengo con mi hilo nuevo. Lo que voy a hacer con este hilo nuevo es una serie de puntadas que me marquen el aro. Entonces pincho detrás y salgo por delante lo más cerca posible del aro. Hago una puntada pequeñita y vuelvo a salir por atrás. Ahora puedo hacer dos cosas, puedo hacer las puntadas todas juntas o un poquito separadas. Si las quiero hacer todas juntas, cada vez que salgo con la aguja, un poquito más adelante, vuelvo hacia atrás. ¿Vale? Pincharía aquí y haría todas las puntadas seguidas. Pero a mí personalmente me gusta que haya un poquito de espacio entre una y otra, entonces lo que hago es seguir avanzando. Pincho otra vez delante y ya veis que cada vez que pincho voy tirando un poquito. ¿Vale? Esto es para que me marque el aro. ¿Veis? Aquí he acabado la vuelta, el aro me queda marcado, en el centro queda así un poquito acolchado y esto sería el botón terminado por la parte de delante. Ahora vamos con la parte de atrás. En la época yo los botones que he visto así en fotografías no están mucho más acabados que estos. Igual se le puede dar más puntadas cruzadas para cubrir más lo que es la tela, pero en realidad si son botones que se van a coser sobre una superficie y no se va a ver, se podrían dejar así. Ahora bien, si es un botón que se va a ver porque lo vamos a usar, por ejemplo, para hacer unos pendientes, un colgante o cualquier otro tipo de aplicación en el que vamos a estar viendo la parte de delante y la de detrás, está bien tener algunas ideas de acabados para que la parte de atrás se vea pues, más ordenada que esto.
Hay varias maneras y en otros vídeos voy a explicar otras, pero la que quiero explicar hoy es acabarlo con un trocito de fieltro cosido. He recortado un trozo de fieltro de un diámetro un poco menor que el aro y ahora lo voy a coser. Entonces hago una pequeña puntada en el circulito de fieltro y otra puntada pequeñita en la tela del aro. Y voy avanzando de esta manera, siempre una puntadita pequeña en el fieltro y otra en la tela, a distancias regulares hasta completar toda la vuelta. Pues aquí veis que he llegado al final y entonces solo me queda rematar para terminar el botón. Paso así por debajo un par de veces, enganchando en los hilos y las telas que hay por debajo y corto. Y aquí tengo el botón completamente terminado. Pues ya veis que este es un tipo de botón que da mucho juego para aprovechar trocitos de tela que tengáis por casa y hacer botones personalizados que combinen perfectamente con los proyectos que queráis. Y también los podemos decorar con bordado, como estos. Y en el siguiente vídeo os enseñaré formas de decorarlos con bordado y también maneras de acabar la parte de atrás diferentes a la del fieltro. Y también veis que se pueden aplicar a diferentes proyectos, por ejemplo, para hacer unos pendientes como estos y otras muchas cosas.